interactuar con gente que tiene una actividad creativa, una actividad social y cultural muy importante y que pues su participación es a través de proyectos de trabajo, de proyectos de intervención, de proyectos de investigación también, se hace investigación. Seguramente como todos y todas estamos en esta intención de llevar a cabo una sistematización y una producción educativa, pedagógica, social y cultural que contribuya al bienestar y la mejora de la población y de los grupos eh, con los que interactuamos, ¿no? Mm. En ese sentido, me parece que ustedes hacen un trabajo fundamental y sobre todo ahora que pues estamos en una situación donde aparece en mayor evidencia e intensidad todos estos situaciones que nos colocan en la diversidad, pero también las condiciones pues desiguales en las que vivimos en los países del mundo y sobre todo pues lo que nos interesa que es nuestro país y recuperar todo eso para mejorar el ambiente o los ambientes institucionales de las organizaciones y de las comunidades, pues para disminuir esas desigualdades. Y no me voy a referir a las desigualdades porque me llevaría mucho tiempo, pero hay que reconocerlas. Y ustedes lo saben mejor que yo porque trabajan con grupos de la sociedad civil y de asociaciones y organizaciones de servicio y de ayuda que seguramente lo están viviendo con mayor intensidad que yo, porque bueno, en todo caso, en función como profesor universitario, pues hay una cuestión como más acomodada formalmente por el apoyo de la institución y los salarios que devengo en esa institución. Otra de las cosas que creo que reconozco mucho en esto es que el trabajo que ustedes realizan en estas organizaciones, y seguramente me lo harán saber en este intercambio que tengamos, en esta interacción que tengamos, pues no es un trabajo, digamos, estrictamente de solo el razonar los problemas, sino de construir saberes, experiencias que sobre todo nos lleven a colaborar y a cooperar con esos saberes ante otros saberes que se encuentran en grupos, en comunidades, en familias, en casos. Entonces siempre yo he estado más postulado por la construcción de saberes en la cooperación con el otro o en el encuentro con el otro y la otra, ¿no? Esos encuentros estoy muy, muy convencido de que tienen que ser encuentros más horizontales, no verticales y no lineales. Y esto es muy importante para la investigación o para la intervención o la participación en proyectos de trabajo y de investigación. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que quienes nos dedicamos a la parte académica, a la parte intelectual o a la parte del pensamiento y la reflexión sobre los problemas educativos, sociales, culturales, pedagógicos, pues tenemos como la llave o las llaves para poder resolver algunos de ellos. Y a veces solo vamos a las comunidades a querer darles las herramientas que nosotros y nosotras creemos que son las que están necesitando. Otras veces, a través de la investigación y de los proyectos, tenemos también actitudes más extractivistas, es decir, vamos como a validar y a dar fe de lo que ya sabemos y de lo que queremos seguir aplicando, de lo que queremos seguir reproduciendo. Y a veces encontramos proyectos, encontramos grupos que en una actitud
más de extraer la información y no devolver al grupo, a la institución, a la organización o a la comunidad las herramientas que requieren en ese encuentro horizontal para tener ahí una condición eh, más de preservación del ser común, del ser ontológico y del ser en comunidad. Eso yo valoro muchísimo, por eso quise hacer este preámbulo, esta introducción, porque si quisiera interactuar con ustedes, quisiera conversar con ustedes y en ello poder contribuir en mejores condiciones en la precisión de algo. Me he permitido entonces, en efecto, elaborar un PowerPoint, que no soy tan experto en esto, pero que tiene la intención de, eh, de colocarnos perdón, la posibilidad de guiarnos en esta plática, en esta conversación. Desde luego que seguramente me están escuchando, no les veo por esta condición de la distancia, pero si quisiera, no sé de qué manera, seguramente alguien podrá ayudarme, que en los planteamientos que yo vaya haciendo podamos participar, podamos abrir preguntas en el momento que ustedes las tengan, en el momento que ustedes las piensen, en el momento en que aparezcan, las podamos dialogar y de esa manera lo que yo puedo exponer el día de hoy puede tener un lugar de asentamiento en una superficie más eh, de interés real y concreto para ustedes. Bueno, como Adán había planteado, un poco va a estar en el tema en función de las metodologías, en los proyectos de investigación social y cultural, y a partir de ello, pues vamos a hacer algunos planteamientos. Aquí en esta diapositiva, pues entro de lleno con esta condición de qué hace a un proyecto o qué estamos pensando cuando hablamos del proyecto. Y bueno, hacemos referencia a que el proyecto siempre es este horizonte que trazamos en la posibilidad de inscribir la oportunidad de situar, conocer y conectarnos con algunas situaciones o algunas necesidades, algunos puntos críticos o puntos de reconocimiento en lo que hace vulnerable a el ser humano, a la persona, a las familias y a las comunidades. Y de esa manera, pues con el proyecto queremos intervenir o queremos participar con actividades concretas, que es siempre en el proyecto tendrá que haber una línea eh, o una ruta que nos permita saber y sabernos que ese proyecto nos lleva con esas actividades hacia la interrelación de las mismas y que podamos coordinarlas, podamos llevarlas a cabo en una cuestión más coordinada para lograr los fines que determinamos en estos proyectos y que finalmente, pues lo que queremos es el bien común, es en este caso de las instituciones y las organizaciones en las que ustedes están, ofrecer un servicio que satisfaga necesidades y en su caso o en su caso, por resolver algunas problemáticas. No soy muy afecto a hablar de problemas porque puede quedar como muy vacío o muy general el asunto. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de problemas, quizás podamos situarlo en cuando detectamos las necesidades, los conflictos o las contradicciones que existen cuando en la convivencia de los seres humanos vemos algo que no resulta
y que lo hemos conocido a través de un diagnóstico, a través de un acercamiento previo y de una convivencia con el grupo, las personas y o las organizaciones. En este sentido, un proyecto nunca está solo o nunca está separado de lo que nosotros podemos mirar en 4 puntos que están aquí, que es el plan de desarrollo institucional en este caso, o el plan de desarrollo que tiene la organización y que desde luego pues tiene ahí los principios, los criterios y los lineamientos tanto de organización como de ejecución y de políticas que la institución debe cubrir y cumplir y que generalmente está dado y referido a lo que hace a la misión y la visión de la institución o de la organización. Después vendría una serie de programas que la propia institución tiene y que se refleja en este organigrama o en esta organización que ustedes tienen en núcleos de grupos que se organizan para atender algún eje, algún eje de acción o de política de la institución, el cual les permite estar integrados, integradas, y no lo sé, las organizaciones seguramente ustedes me podrán decir cómo están, seguramente están por programas, y los programas tienen un nombre específico y una condición específica. Nosotros en las instituciones educativas, en este caso pública, como es la UNAM, pues tenemos divisiones académicas, programas académicos y tenemos también en ello algunos proyectos. Entonces, el proyecto siempre está sostenido en una estructura y en un entramado que la propia institución y la organización favorece, y eso esperaría en todos los casos. No todas las instituciones y organizaciones actúan en favor de. A veces tenemos que hacer ejercicios de negociación y de resolución de conflictos primero, o no sé si primero, sobre la marcha también, para poder implementar proyectos. Pero estaríamos pensando que la institución tendría que ofrecer ese entramado y esa infraestructura que permita pues el despliegue y la ejecución de los proyectos o el desarrollo de los proyectos. Todos los proyectos también despliegan una serie de actividades diversas, algunas aparentemente simples, que nada es simple, siempre todo se convierte en una cadena que se articula y que se va complejizando y que le da dando sentido y significado a todo lo que acontece, a lo que percibimos y a lo que conocemos. Yo en la investigación que trabajo y que también imparto con grupos de licenciatura y de el posgrado en pedagogía, siempre les digo, en primera instancia, hay que escuchar las múltiples voces del escenario y el contexto en el que estamos situando la necesidad de indagar algo. Y nada es ni bueno ni malo hasta que no veamos cómo se inserta en estas cadenas de sentidos y significados en los que vamos estableciendo núcleos de representación, de significación, que podemos llamarle de esquemas lingüísticos o discursivos, pero que siempre nos representan como ese universo de significación que tiene para nosotros algo. Y eso seguramente ustedes lo conocen muy bien. Yo podría, a lo mejor si revisar algún proyecto de ustedes, diría, y bueno, ¿por qué están hablando de que en tal comunidad
tienen que colocar el alumbrado público y las rampas en las entradas a las habitaciones, sí, al domicilio, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, pues está bien, porque eso, el alumbrado público, pues nos da la posibilidad de vernos y de ver mejor en las noches, y quizás las rampas, pues en determinado caso les dan un sentido, pero yo me puedo resbalar y soy un adulto mayor y puedo tener algún problema. Sí me explico, como que hay referencialidades desde las que uno le da sentido y significado a las cosas. Y también esas referencialidades van constituyendo un entramado de sentidos y significados que van armando ese universo de producciones, de saberes, de conocimientos que se simbolizan a través del lenguaje y que se inscriben a través de lo que nombramos. A eso me refiero con que no dejemos de lado en un primer momento nada de aquello que esté eh, a la luz de lo que vamos tomando en estas distintas voces. Además de las actividades que por supuesto tiene el proyecto, hay tareas muy específicas, desde tareas un poco más convocantes para el grupo de participante en el proyecto, como para eh, la localidad, la comunidad, la colonia, el barrio, ¿sí? Y entonces, bueno, también el proyecto requiere de establecer claramente estas tareas que el equipo de trabajo tiene que llevar a cabo, y que tenemos que también darles un lugar, y tenemos que también eh, valorar en un sentido eh, pertinente, igual que cuando pensamos el objetivo. Yo, en términos de docencia, siempre comento que la docencia que llevamos cotidianamente en las aulas, bueno, ahora en estas condiciones digitales, siempre nuestra docencia es una actividad estratégica. Tenemos que establecer un posicionamiento frente a lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que con ello estamos produciendo o impactando. Y eso hay que tomarlo de manera muy clara y consciente, porque todo acto educativo tiene una interpelación, una implicación, y siempre estamos alterando la relación con los otros, para bien o para mal. Y entonces, en términos de pedagogos y pedagogas, perdón, somos dados a armar muy bien una planeación o una planificación de la actividad estratégica. Y para eso tenemos justamente, pues, estas necesidades de armar un buen curso, de hacer un buen programa, de buscar los recursos didácticos y las estrategias pertinentes para interactuar con el grupo, etcétera. Pero resulta que a veces somos muy expertos en la planificación y a veces muy instruccionales, porque pues también las políticas educativas y las exigencias administrativas de las instituciones educativas en las que trabajamos nos llevan mucho a ser más instructivos, más jerárquicos en cada uno de los planteamientos que hacemos en los proyectos o en las planificaciones que hacemos. Pero de repente se nos olvida que una estrategia no es buena solo por la instrucción y la planificación, sino por las tácticas que utilizamos a la hora de llevarla a cabo. Y entonces allí tenemos un movimiento
que tenemos que situar de manera clara y de manera recurrente. Hay una planificación, hay un posicionamiento, porque yo tengo 35 años de experiencia docente y ¿quién me va a venir a decir que yo soy un mal docente? Si además yo en mi percepción y en mi emoción tengo estudiantes que me dicen que he sido buen maestro. Y digo, pues yo mi docencia ya la domino y probablemente eso me dé la confianza para entrar en cualquier lugar y decir, bueno, yo puedo enseñar investigación educativa, yo puedo enseñar metodologías, porque tengo 35 años de planificar y de llevar a cabo programas de investigación y de metodologías. Pero eso no es suficiente si no logro establecer las tácticas para llevar a cabo esa estrategia. Y muchas estrategias, como pueden ser los proyectos, estoy hablando de estrategias en la docencia, pero puede ser en los proyectos, se van abajo o no tienen los resultados deseados porque no hemos usado las tácticas adecuadas. Porque las tácticas no son anticipatorias o no se pueden anticipar en la planificación del programa o de la actividad a realizar, sino las tácticas son estas decisiones y estas acciones que vamos tomando en el terreno y que son contingentes a la planeación que realizamos. Es decir, como ustedes y yo lo sabemos, la planeación tiene que ser estratégica, pero sobre todo tenemos que reconocer que en esa planeación estratégica hay una condición de flexibilidad y de espacios para en el proceso irla ajustando e ir incorporando lo que en ello no está previsto. Entonces, el proceder nuestro en la decisión y en la acción por la contingencia en el proceso es fundamental. No podemos pensar que solo con el proyecto y con una buena estrategia ya tenemos avanzado mucho. Sí, por supuesto, mucho, pero no hemos del todo o no tenemos del todo solo con el diseño del proyecto y o el sustento del proyecto asegurado que el proyecto va a tener los resultados. Tenemos que ver cuáles son nuestras acciones, qué decisiones tomamos, quiénes las toma, por qué las toma, qué piensan los tomadores de decisiones, qué piensan quienes son afectados y afectadas por por la toma de decisiones, qué conductas o qué, ¿cómo se llaman? Eh, ay, qué actitudes se manifiestan en esas conductas humanas que podemos ver que las tácticas no están siendo las correctas, que el encuentro con el otro no es un encuentro para ponerlo en quietud, sino al contrario, para invitarlo y establecer un vínculo para que esté con nosotros y nosotras en la posibilidad de resolver o de producir estas bienes y estas representaciones culturales, sociales, educativas, pedagógicas, que pueden ayudar a comprender mejor y a tomar conciencia del ambiente y de las condiciones en que cada uno y cada una vivimos. En ese sentido es que la condición de táctica, la condición de realizar las tareas y las actividades reconociendo el proyecto, pero también las formas en que se procede en la toma de decisiones, en las acciones y en el encuentro con los otros, es fundamental para llevar a cabo la actividad y la participación y el logro de los objetivos del proyecto. Esto es muy importante que yo lo trate con ustedes porque a veces también solemos pensar que si elaboramos un buen proyecto y lo llevamos a cabo, con eso es suficiente.
y perdemos un poco el sentido. No perdamos el sentido, sobre todo el sentido de realidad y el sentido social y cultural que los proyectos, que la educación y la pedagogía tienen toda la tarea que realizan. Y pregunto, y como no los veo, pregunto si alguien tendría alguna intervención que quiera hacer y, o que me digan un poquito cómo ven esto o que me digan si esto lo hacemos al final también. Hola Ignacio, sí, sí te escuchamos. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás, Regina? Todo bien, muchas gracias. Yo solo para comentarte que todo bien hasta el momento, no tengo ninguna duda y muchas gracias. Ah, ok. ¿Alguien más por ahí se anima si es que tiene dudas? Si no, le seguimos. Creo que no. Coincido en que ¿O sí? estaría bien que fuera al final, ¿no? De acuerdo. Bien. A ver si no se me va olvidando, pero ustedes me recuerdan, por favor. Va, entonces continúo. Ok. Ay, tengo mi, creo que celular. Déjenme a ver si salgo del que tengo el celular aquí. Cuando llegan, ay, no quiere. Cuando llegan los mensajes se oye, ¿no? Pero muy despacio, no molesta el ruido. Ok, creo que ya lo quité. Espero. Muchas gracias. Ok, bueno, y entraríamos aquí un poco a información y la información siempre nos ayuda para pensar y para situar, no para determinar. Yo creo que estas condiciones, siempre que nos dicen nuestros estudiantes o los participantes, de quienes tendemos mucho a teorizar, nos dicen, sí, pero todo eso como para qué, dónde, cuándo y con qué, ¿no? Entonces la idea es esa, de que no solo demos información, sino nos ayude a pensar, nos ayude a situar y también nos ayude como a interrogar y a interrogarnos, ¿no? Y aquí tengo algunas condiciones de esto de cómo situar a los proyectos sociales y culturales y en qué sentido podemos retomarlos, ¿no? Además de lo que ya les comenté en la diapositiva anterior, acá tenemos en la primera parte que siempre atienden a objetivos institucionales que son planteados por profesionales o por expertos y expertas en áreas tanto de oficios, tanto de saberes y campos de conocimiento que no solo pasan por la academia, que también son desarrollos intelectuales y de inteligibilidad de la vida y de la organización. Yo recuerdo siempre, y espero no tardarme mucho con esto, cuando yo estudiaba la maestría, eh, la estudié en un instituto superior de ciencias de la educación que por algunas razones lo mandaron a eh, lo que le llamamos las orillas o los lugares más alejaditos del municipio de Toluca. Entonces, pues prácticamente estábamos como más hacia lo rural que hacia lo urbano de la ciudad. Y enfrente de la institución, bueno, compartíamos el instituto, la Facultad de Arquitectura y Contaduría de la UAM y la CIEM, el Sistema Integrado, Educativo Integrado del Estado de México, que se integró a los servicios educativos del Estado y que pertenece a la Federación. Y se ponía en ese entonces solo una señora que vendía quesadillas y llegaba todas las mañanas con su anafre, y con todos los requerimientos para vendernos a la hora de los recesos. Y ahí convivíamos estudiantes de la maestría, los estudiantes de arquitectura y administración y los trabajadores del CIEM.
En ese momento que voy a referir, estaba en huelga la facultad por una situación de conflicto con la rectoría. Y entonces lo que hacíamos nosotros y nosotras en la maestría era leer el periódico, porque de esa manera nos informábamos. Y un día llegamos como 5 de la maestría y empezamos a hablar de lo que el periódico decía. Y me llamó mucho la atención que la señora, una señora, yo creo que entre los 27, 30 años, que escuchando nos decía, sí, pero hay esto, pero hay lo otro, y entró a la conversación con nosotros, pero con una información de primera mano. Y yo decía, a ver, como que, ¿por dónde viene el asunto? No, pues la señora, como ahí llegaban los paristas, estudiantes, que estaban en paro, y hablaban de todo esto, pues lo consumía culturalmente, porque su espacio le permitía enlazar la inteligencia suya con el acontecimiento. Ese es un acto pedagógico, ese es un acto de enlace de la educación. La educación no es escolarización del todo, es parte, pero hay un acto pedagógico. Yo no sé, yo podría decir, porque no lo indagué y seguramente lo debía hacer, cuál era su escolaridad. Yo solo sabía que iba de una comunidad de Ocoyoacac, que está entre Toluca y la Ciudad de México. Tampoco sé qué comunidad, si una comunidad rural, si es una comunidad más urbana, pero para no ser injusto, tampoco creo que haya sido muy escolarizada la señora y que el discurso nuestro de haber leído el periódico sea mejor porque estábamos en la maestría. Yo creo que ahí también la validez o la confiabilidad que el testimonio del otro nos da es tan fuerte y tan contundente como la del experto, como la del intelectual, como la del eh, académico que se ha graduado, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo profesional, ¿no? Y eso nos debe situar en reconocer que somos sujetos del saber, somos sujetos del conocimiento, de la falta, por supuesto, siempre nos va a hacer falta algo, pero que estamos autorizados y autorizadas para ejercer una actividad, sea esta la que sea, ¿no? Y bueno, siempre eh, pues tomar en cuenta también a los usuarios y a quienes va dirigido este proyecto, ¿no? El proyecto también resulta un medio ideal para incidir en las problemáticas concretas, afrontar necesidades, prevenir situaciones de vulnerabilidad, haciendo partícipes a los colectivos implicados en el proceso de cambio con la finalidad de revertir los escenarios y mejorar las condiciones de vida. Yo creo que aquí ustedes me van a ayudar mucho. Yo, a pesar de que trabajo más bien en el ámbito escolar y que a veces ahí hay una disciplina y una condición más rígida, hay horarios, hay aulas, hay profesores, hay alumnos, hay jerarquías, hay certificaciones y acreditaciones, menos evaluaciones y más eh, acreditaciones y calificaciones. Entonces, aún así, yo siempre he postulado que si no hacemos partícipe al otro, si no reconocemos la implicación del colectivo y del encuentro con el colectivo, pues vamos a seguir haciendo cosas que quizás no tengan el impacto deseado o quizás un mayor impacto. Quizás el deseado sea ese de seguir dominando un colectivo y hasta allí, pero si realmente queremos lograr el objetivo institucional, queremos plantear que el servicio sea para los usuarios en este eh, escenario de mejorar las condiciones de vida, pues sí tenemos que vernos en
esta condición de los colectivos. Colectivos académicos, colectivos comunitarios, colectivos, no sé, religiosos, por llamarle de alguna manera, y los colectivos. Seguramente ustedes tienen mucho más espacios que pueden nombrar con este asunto de lo colectivo. Y entonces, esta perspectiva del diálogo, la conversación, la escucha, el encuentro, la implicación, nos debe ayudar para constituir y construir una relación de intercomunicación, de una corresponsabilidad y una construcción compartida de eso que estamos produciendo. Aunque en términos de investigación, que seguramente también de intervención o de innovación, siempre la recuperación y la construcción discursiva del grupo responsable del proyecto es responsabilidad exclusiva de quien lo enuncia, aunque en ello esté implicado el otro. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque toda producción por la vía del trabajo en proyectos tiene una implicación ética y política. Entonces, si bien es un trabajo en el encuentro con el otro, los colectivos implicados, la comunidad y el grupo, siempre el enunciado o la representación de significación como universo es de quien lo nombra o de quien porta esa responsabilidad. No sé si me explico. Es decir, pues no se trata de en un proyecto de meter todo lo que me dicen, porque como todo, en un primer momento hay que escucharlo y es válido, y entonces lo que vamos a hacer es, como en un recipiente, meter todo a ver qué sale. No, hay una responsabilidad ética, política y académica, voy a decirles ahora, de quien está llevando a cabo el proyecto y del equipo del proyecto. Pero ese proyecto no es exclusivo ni única participación del equipo y los responsables o las responsables, sino es el encuentro con quienes trabajan, informan e interactúan. Por lo tanto, la producción, la difusión y el consumo de esos resultados implica a aquellos que nos informaron. Pero, ¿quién da cuenta de eso a través de lo que da cuenta? Es responsable. Es como ahora, ¿no? Yo soy responsable de lo que estoy comentando con ustedes, pero en mi responsabilidad cargo a muchas referencias. Una trayectoria, una experiencia, pero también una lectura cuidadosa, una lectura específica de qué pasa con el trabajo en investigación, qué pasa en el trabajo con intervención, qué pasa con los trabajo en proyectos de innovación, qué comparten, qué no comparten, cómo una innovación puede ser una alternativa y no solo quedarse en un cambio o en un reacomodamiento. Son esos lugares que comparto y seguramente quien me escucha y me lea, pues dirá esto sí, esto no, y esto no está tan claro porque pues yo no lo veo así, ¿no? Y finalmente, pues ahora sí que como decimos en algún momento, quien da la cara, pues es quien está enunciando, ¿no? Entonces, somos portadores de ese ejercicio colectivo que representa algo y que nos representa algo. En los proyectos socioculturales se implican redes familiares y comunitarias que sirven de soporte a las personas y colectivos objeto de investigación. Bueno, es lo que estoy un poco comentando. Los proyectos de trabajo de investigación o de innovación siempre llevan esta condición de la investigación
y la acción. Yo me he replanteado en los últimos años de mi trabajo académico esta condición de que siempre decimos, es que yo sí participo, incluso en términos muy simples, siempre los estudiantes cuando uno pone en duda que no se participó en clase, que no hubo como ese compromiso, etcétera. No, sí, profe, yo participo. Y yo siempre he participado y he estado atento y he estado atenta. O yo mismo he dicho, es que yo siempre he participado en la carrera de pedagogía en todo lo que ha hecho. Pero ¿qué pasa? O sea, si hay una condición de participación, tiene que conllevar la acción. Si no tenemos um, una claridad que participar no significa la presencia, sino la intención y la acción de llevar a cabo algo, la participación no tiene mucho caso. Entonces tenemos que ver desde dónde y cómo estamos situando la participación. O este asunto de sin acción, la reflexión no deja de ser un acto más intelectualizado. Entonces tenemos que enlazar estos actos reflexivos, situados, con acciones concretas, ¿no? Y entonces los proyectos deben partir de las necesidades del entorno y que, por supuesto, persiguen una mejora. Promueven también un alto grado de participación y liderazgo. Eso ustedes me lo pueden comentar también. Yo de repente, en algunos grupos, sí, sobre todo de licenciatura, que también la juventud es una característica de ser joven, de tener la fuerza y también de tener la inteligencia de apropiarse y de tomar conciencia de la responsabilidad que se tienen. Y a veces en algunos grupos, sí veo cómo hay liderazgos que se encuentran con mi discurso y que hay una potenciación de ese liderazgo y que hay acciones muy concretas que realizan y que se ve reflejado en el mejoramiento y en el nivel de apropiación que tenemos en el campo educativo y pedagógico. Me estoy refiriendo desde cosas muy sencillas hasta cosas más complejas y aparte más complejas de mucho mayor impacto, ¿no? Los proyectos responden también a las actividades que desde la organización se establecen como necesidad y se llevan a cabo para cubrir objetivos y metas. Surgen de necesidades e intereses de grupos y comunidades de práctica. O sea, también a veces cuando decimos vamos a establecer un proyecto, como que pensamos hay que leer primero todo lo que te refiere a el interés por el tema o el problema y luego vayamos a preguntar si eso es importante para los grupos o comunidades. Creo que sí, siempre apoyo y siempre voy a favorecer y siempre voy a estar en favor de que nos informemos y documentemos sobre aquello que nos compete y nos implica. Pero no es lo mismo informarnos y documentarnos que apropiarnos y desplegar con herramientas de inteligibilidad el contacto y la conexión con situaciones e intereses y necesidades de comunidades y grupos de acción y de condición práctica. Entonces, todo proyecto debe llevar una vocación colectiva y comunitaria. En este caso, entonces, estamos aludiendo a las necesidades, las situaciones y o acontecimientos que viven los grupos, las comunidades y las organizaciones en el núcleo de los proyectos de trabajo o de investigación. Y ahí yo creo que no hace falta que aludamos de manera amplia que siempre estas necesidades o situar intereses pasa por un reconocimiento a través de un diagnóstico, de elaborar un diagnóstico. El proyecto
no es el principio de algo que va a suceder, sino es el registro de una etapa de reconocimiento en el saber y en el estar con el conocimiento. Ujú. En términos escolares, en grupos decimos, van a hacer un proyecto de investigación y entonces les pedimos que nos planteen un tema para llevar a cabo un proyecto. Y casi en 15 días decimos, ¿ya está todo? Sí, ya tenemos el proyecto. No se preocupen, es un proyecto, entonces no. Lo damos como si fuera una actividad de un ejercicio más intelectual, más de tarea que de conocimiento y de saber. Cuando planteamos un proyecto, hay un trabajo previo sobre el proyecto, sobre lo que aborda el proyecto. Nunca es algo que solo nos imaginamos o solo está pensado para tener actividad. Siempre tiene esta etapa de diagnóstico, esta etapa de reconocimiento, esta etapa de situar en el orden teórico, situar en el orden de los escenarios, situar en la pertinencia, situar en la contingencia, situar en la emergencia. Por ejemplo, ahora, con este asunto de pandemia, seguramente ustedes visibilizan más lo que no visibilizaban en una condición anterior, ¿no? Que igual teníamos estos problemas, pero que ahora la pandemia nos lo ha hecho, nos los ha puesto pues más enfrente y los ha agudizado mucho más y que requerimos también de construir herramientas de comprensión, de explicación, que compartamos con quienes vivimos estas condiciones, pues para fortalecer los lazos y fortalecernos en la condición interior y en la condición de la socialización que podamos tener a través de esto, ¿no? Todos y todas nos hemos visto afectados en el espacio vital y en la condición de las emociones, de los cuerpos y de las relaciones familiares y sociales. Por lo tanto, pues tenemos que eh, actuar en la emergencia. Un poco aquí voy a ver esta condición de necesidad, cómo situarla, ¿no? Y decimos que una necesidad social o cultural es la manifestación de una situación que representa una carencia o dificultad que perciben las personas, los sujetos, en los escenarios y prácticas de la realidad que viven y que los invita a comprometerse en la búsqueda de una solución. Uh-huh. Seguramente si luego de repente no queremos preguntarles mucho a veces, por ejemplo en mi caso, voy a hablar de los alumnos, a veces no queremos preguntarle a los alumnos qué dificultades, qué carencias o qué situaciones tienen o viven, porque se nos viene encima una condición bastante compleja y de cierta manera nos lleva como a pensar que no podemos con todo esto. Aquí yo creo que no se trata de eso, se trata más bien de que sí busquemos la manera de dialogar, de interrogar, de conversar, de poner sobre y de poner entre lo que estamos en la necesidad de vislumbrar y de tomar conciencia. Siempre vendrán dificultades, sí, por supuesto, pero hay una máxima de Freud que dice que todo lo que no se dialoga deviene en violencia. Y esa violencia puede manifestarse de diferentes formas.
en somatizar el agravio o la rabia, en actuar de manera real o en contra de una cultura de convivencia y de encuentro entre nosotros, ¿no? Entonces ahí, pues apostémosle un poco al diálogo y la interacción, aunque venga en dificultad, aunque devenga en dificultad. Seguramente vamos a tener herramientas para hacerlo, y si no lo tenemos, también podemos reconocer y reconocernos que en esa área, en ese momento, no estamos en posibilidades de hacerlo, y que el otro y la otra, con el que dialogamos, puede comprender también en la escucha. También una necesidad o una cuestión de situación de proyecto viene por algún evento significativo o inesperado que hace que se desestabilice la condición emocional, cognitiva y socialmente en las personas, en los grupos y en las organizaciones. Esto implica una situación o problema cuyo manejo nos satisface y que nos genera algún tipo de malestar o descontento, ¿sí? No sé, quienes trabajan con las organizaciones de la sociedad civil, seguramente tienen una experiencia y un manejo muy interesante y muy eh, de mucho reconocimiento, porque pues ustedes están permanentemente en esta condición de desestabilización entre lo que se avanza y lo que no se logra, entre lo que políticamente se mueve y lo que repercute en las emociones, en lo que cognitivamente no se ha comprendido y en los comportamientos sociales que no se manifiestan. Pues ahí hay un movimiento bastante fuerte que hay que seguir trabajando mucho. Yo creo que sería otra vez insistir, hay que hablar, hay que escuchar, hay que conversar, hay que preguntarle al otro, a la otra, hay que ver qué necesidades tienen. Sé que ustedes lo hacen, sé que no es fácil, sé que en eso nos comprometemos a situaciones que de repente no podemos resolver. Y ahí, bueno, entre paréntesis, podríamos señalar que los proyectos sociales y culturales eh, requieren de un trabajo interdisciplinario, dado que tanto la conducta como el comportamiento humano, tanto social y cultural, es una entidad y un acontecimiento donde son muchas disciplinas que ayudan para situarnos en áreas de esa integración o de esa desintegración en el plano del ámbito humano. ¿Qué tendríamos que hacer para reconocer las necesidades? Pues es sumergirnos en el contexto de vida de las personas, conocer lo que sienten, piensan y desean. Y aquí algo que yo he puesto últimamente en la idea, que a veces, por ejemplo, en pedagogía, somos dados a decir, hay que tomar el contexto. Y es un poco como la participación, decimos, sí, sí lo tomamos, el contexto es la colonia del Molinito del municipio de Naucalpan, donde viven familias con bajos recursos, perdón, algunos en pobreza extrema, y las aulas de clase en algunas colonias son los vagones del tren que quedaron allí. Ese es un contexto, ya lo contextualizamos. Pues son pobres, viven en una condición precaria, pues vamos a darle las herramientas para que vivan mejor. Pero nunca fuimos, les preguntamos, vemos cómo el contexto estructura a los sujetos y a sus propias condiciones de vida. Y entonces el contexto no solo es prescriptivo, sino generador en producciones y consumos sociales y culturales. Yo creo que ustedes me pueden comentar también la rica experiencia que tienen ustedes cuando están allí
en la comunidad, cuando están allí con el grupo, cuando están allí con el caso, cuando están allí con la organización. Digo, ahora sé que todo está siendo vía los medios digitales, pero estamos haciendo también un trabajo social y comunitario. Desde luego, a través del ejercicio de otros medios, pero siempre con esa intención, ¿no? Que vamos a tener, pues, que aprender de esto, que vamos a tener también que compartir mucho de esto, porque pues no podemos renunciar a una socialización y a un encuentro en las emociones y en las contingencias que el ser humano está. Eh, Sabemos que sí hay eh, problemas que se agudizan y que necesitan decisiones en otros espacios y áreas como es las políticas públicas, las políticas de gobierno que se tienen que hacer cargo, pero bueno, en lo que nos toca hacer de manifiesto creo que es contextualizar y situar lo que estamos generando. El reconocimiento de necesidades en contexto también nos requiere de elaborar diversos ejercicios y desarrollar diversas estrategias que nos den un registro completo del mismo. Podemos utilizar fotografías, mapeos arquitectónicos, mapas mentales, redes semánticas, genogramas, esquemas diversos que sitúen y logren percibir lo que el grupo, la comunidad, es, reconoce y necesita. Yo les dejaría un poco una experiencia en donde participaban el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la UNAM con medios y instrumentos didácticos, que así se llama el departamento, y algunos investigadores del DIES Investap, es el Departamento de Investigaciones Educativas, que se abría por primera vez interinstitucional, pero su registro fue en la Universidad Pedagógica Nacional, que se abría como una primera generación para impulsar el posgrado de la pedagógica. Era como instituciones hermanas apoyar a la institución para que emergiera un posgrado de calidad. Y entonces, como es tutoral, yo me formé en varias instituciones. Tomé clases con un doctor que por cierto ya murió, el doctor Nevia, en el Colmex. Tomé clases, un seminario con Eduardo Remedi, que también ya murió, en el DIE. Tomé clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con varios colegas y una de ellas nos deja un ejercicio. Yo trabajé un proyecto que se denominó Organización Institucional y Proyecto Académico de las Escuelas Normales del Estado de México, porque yo en ese entonces trabajaba para el gobierno del Estado de México en la subdirección de Educación Básica y Normal y tenía el proyecto de ver el normalismo en el Estado. Y entonces nos deja la profesora, para la siguiente clase me traen un esquema de la escuela donde están tratando de llevar a cabo su investigación histórica de la fundación de esa escuela normal. Yo dije, ay, esto es de jardín de niños, me acordé de las maquetas que nos dejan o nos dejaban en la escuela primaria para representar algo. Y yo decía, pues ese lo hice en la primaria, no sé para qué va a ser esto. Total que no le di mucho sentido. Y recuerdo que lo hice solo por cumplir también. En el doctorado estoy hablando, imagínense. Estoy balconeándome en ese sentido. Pero lo que quiero llegar es que ahí pude reconocer la importancia del espacio, de la simbolización que hacemos de los espacios, del movimiento que hace el espacio para el territorio y para la geografía en la que con la que nos conducimos.
Y reconocí que las instituciones, en este caso la escuela normal, tiene áreas intersticiales donde entran en contacto los y las alumnas o los y las personas que son muy creativos y muy productivos para constituirse como normalistas y que hay lugares, y lo decimos, afecta a la organización y puede tener un impacto mayor. Bueno, yo eso no lo reconocía antes, sino habiendo hecho este esquema o este mapeo, ¿no? Entonces, me di cuenta de que la distribución, la concepción de espacio, el movimiento, no es lo mismo. Estoy ahora proyectando desde mi estudio y seguramente para algunos de ustedes, pues se les hace raro que tenga muchos libros atrás, pero pues es mi cultura y mi trayectoria. Yo de repente digo, pues ya hay muchos libros en línea, pero yo todavía tengo aquí mis libros que subrayé y cuando estoy escribiendo, voy, tomo un libro y hago mi nota, ¿no? Y los nuevos libros que tengo en línea y que no tengo aquí, pues también los subrayo, etcétera, etcétera. Todo para decirles que el espacio refleja, el espacio proyecta. No es lo mismo que me vaya al jardín, ponga una silla y me ponga igual a proyectar desde allí. Pues seguramente la imagen para ustedes sería pues otro lugar, otra significación, ¿no? Entonces los espacios siempre proyectan. Por eso es importante hacer estos ejercicios y es parte del proceder y de la ruta en ese del cómo llevar a cabo el proyecto. Porque las metodologías es eso, son los principios, las lógicas y las herramientas de las cuales podemos hacer uso para llevar a cabo la acción. No son prescripciones tampoco, así como el contexto no es prescriptivo, las metodologías que usamos no son un asunto de enunciación y prescripción, sino son procesos, procedimientos y esquemas que establecen rutas y horizontes de inteligibilidad y registro de lo que vamos llevando en el proceso. Bueno, aquí ya creo que va a ser un poco repetitivo porque luego abordo mucho en algunas de las diapositivas. Solo diría que seguimos con los proyectos y que estos están atendiendo los problemas de la vida cotidiana, tanto académica como científica. Luego, también las instituciones académicas, comunidades académicas y educación sigue estando como está. ¿Por qué sigues dando una materia que no tienes claro cuál ha sido el impacto que has tenido con esa materia, por ejemplo? Entonces, aquí creo que no hay una situación mayor o peor, mejor o peor, porque sea académica, porque sea científica, porque sea cotidiana y común. Todas tienen un valor y una contribución sumamente importante y hoy requerimos de proyectos y de trabajos que puedan tener un efecto de mejora, un efecto de toma de conciencia en el grupo, la comunidad, la familia o el caso. También estos proyectos nos llevan a facilitar un clima de comunicación, de cohesión con la comunidad,
al abrirles expectativas de relación con el conocimiento, pero también con las emociones que esto genera. Si un proyecto no emociona, si un proyecto no interesa, pues se va a hacer como una tarea, como un ejercicio, pero no se va a comprometer. Por su complejidad e integralidad, los proyectos requieren de un trabajo interdisciplinario, esto ya lo comenté. También deben ser documentos más vivos, flexibles, horizontales, en construcción, que se convierten en un instrumento útil o de beneficio para la comunidad y la organización, que nos ayude a alcanzar los fines educativos y no sean un fin en sí mismo. ¿Cómo se procede en el desarrollo de proyectos? Aquí pongo 3 ámbitos a reconocer que interactúan y se articulan. Y aquí hablo de la experiencia incorporada de quienes participan en él. Como les comenté, ningún proyecto es espontáneo, es imaginado y es propuesto solo porque se me vino a la mente. Siempre tendrá, y eso tómenlo en cuenta, que estar conectado con la apropiación y la experiencia incorporada que he hecho de mi trayectoria, de mi condición de vida y del reconocimiento del conocimiento y el saber que he producido a lo largo de la vida y que me autoriza para estar en ello. El otro es el conocimiento que se posee sobre el asunto o tema que aborda el proyecto. Y ese conocimiento puede ser empírico, experiencial y es, desde luego, reconocido en las producciones teóricas que las comunidades académicas, que las organizaciones y que las comunidades científicas han producido y que están en la disposición de ser usadas o de ser socialmente, sí, de tener un uso social y que las pueda incorporar en mi proyecto. Y la tercera sería la proyección que se hace para la búsqueda y encuentro de nueva información que robustezca tanto la experiencia como el conocimiento. Es decir, tendríamos como una triangulación la experiencia, la producción teórica y la información que deviene del ámbito del ejercicio cotidiano y de la búsqueda en el encuentro con el trabajo de campo o con el trabajo en el terreno. Esto nos va a permitir como reunir los niveles de realidad en discursos e informaciones que provienen del lenguaje, de escritura, de exposición, que retroalimenta y reconfigura lo que está en el ámbito del terreno y de la producción, en la intención de tomar conciencia y de proceder ante estas condiciones. Aquí es donde todo proyecto debe tener una posibilidad de valorar su pertinencia y legitimidad desde esas consideraciones. Aquí no buscamos lo objetivo por lo visible, por lo espectacular, sino buscamos lo legítimo en la verdad que se construye. Generalmente en la parte científica la vemos mucho más en esa parte de hay que ser objetivos, usar las herramientas pertinentes sin que se contamine, ni por la parte de quien lo está ejerciendo como con la parte que lo está recibiendo. Pues ahí, ¿quién nos dice que estamos exentos de esta, ¿cómo se llama? De esta incidencia de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de participar,
de nuestros ideales e ideologías. Más bien hay que trabajarlas y saber que si eso está en el orden de la toma de conciencia, de por dónde vamos, pues nos posiciona en mejores condiciones y nos da herramientas para buscar lo legítimo y lo verdadero en la construcción de universos más amplios y no solo en mi propio universo. Entonces, experiencia, teoría y trabajo de campo. Las propuestas de proyecto deben incorporar dinámicas destinadas a reflexionar antes, durante y después de la actividad, tanto a nivel individual como a nivel grupal y de comunidad. Como ven, pues no hay así como un método que nos diga paso 1, paso 2 y luego vamos y ya con eso avanzaste. Son principios metodológicos, son superficies donde colocamos la estrategia, el recurso, la herramienta para proceder, pero que siempre están en un ir y venir, en una especie de movimientos espiralados en donde de repente estamos progresando y de repente tenemos que regresar un poquito a mirar nuevamente el movimiento y concatenarlo hacia estos otros movimientos. Y llegar a un momento en que nuestro proyecto tenga un lugar de registro o de fuerza que decimos, aquí encontramos ya un punto nodal al cual podemos darle interpretación, le podemos dar contenido, le podemos dar fuerza y podemos expresar y exponer lo que ese punto nodal le significa y le representa y que tienen que difundir y que tienen que promover y que tienen que publicar. Y publicar no significa escribir un libro, o sea, hacerlo comunicable a los otros en diferentes maneras, ¿no? Entonces ahí es donde está el movimiento fuerte, en el proceso, en la reflexión antes, durante, después, ¿sí? Tanto a nivel individual como de grupo y de continuidad. Por eso quienes nos comprometemos en trabajos de esta naturaleza, pues vivimos el día a día en esto. No es que yo también otra situación que vivo mucho en familia es, oye, estás de vacaciones y parece que estás en tu trabajo, porque estás trabajando como si estuvieras trabajando. Pero luego no se dan cuenta que había, bueno, en este caso siempre estamos ahora trabajando desde casa, pero había momentos en que yo decía, este día me lo voy a regalar porque estoy cansado, porque no tengo una urgencia, porque no tengo ganas y quiero regalármelo, aunque sea un día de trabajo. Bueno, yo tengo esa oportunidad, no les estoy invitando a ustedes a que dejen de ir a trabajar, ¿verdad? Pero yo tengo esa oportunidad. Entonces, lo que quiero señalar es que cuando tomas el compromiso, no hay tiempos exclusivos para o destinados a, sino estamos, ¿no? Desde luego, no les estoy invitando a que eso hagan siempre, porque también necesitamos espacios íntimos, espacios individuales, espacios de esparcimiento, de soledad, de distracción, etcétera. Pero bueno, lo señalo como este ejemplo de que cuando estamos más comprometidos y posicionados en algo, pues nos implica sábados, domingos, días festivos y o de trabajo, y no nos duele ni nos limita, y podemos seguirlo haciendo por la convicción que hay en ello, ¿no? El proceder metodológico refiere a formas particulares de conocer a través de medios, estrategias y herramientas distintas que se agrupan en lo que llamamos metodología, ¿sí? A mí me gusta más hablar de metodologías, incluso de principios metodológicos. Fíjense que en el ámbito de la investigación educativa tiene aproximadamente, pues justo el maestro Adán participó de esa conferencia hace como unos 4 años. Una doctora, la doctora Zaira Navarrete, que es una colega que trabaja educación comparada y análisis político del discurso, la invitamos a dar una conferencia en la FES Acatlán y habló del
eclecticismo metodológico. Y a mí me llamó mucho la atención porque pues yo no había leído mucho y no había leído sobre esto. Y me parecía que el eclecticismo era como una mezcla de muchas cosas acomodadas y que a lo mejor no me resultaban del todo útiles y que me volvían como un Frankenstein, ¿no? Un masacote ahí de cosas que no sé qué. Pero dio toda una argumentación de cómo estas propuestas metodológicas eclécticas y no puras pudieran ayudar para resolver. Yo diría que también lo tomemos con mucho cuidado, pero que lo podemos retomar en el sentido de que las metodologías son principios, son estrategias, son recursos que pueden estar a la mano para atender lo que en el orden del acontecimiento, de la situación o de la necesidad nos remite, porque es como lo que sabemos de nosotros y nosotras mismas, ¿no? O sea, yo no me curo solamente yendo al médico, me curo también cuidando mi salud. Y para cuidar mi salud tengo que atender emocionalmente cosas, tengo que atender la nutrición, tengo que atender los espacios y la distribución de tiempos. Entonces no es exclusivo de la medicina el que mi salud esté bien. Y entonces participan otras disciplinas que aportan herramientas para hacer más comprensible lo que estamos trabajando. Entonces, yo diría que es más también esta parte de movimientos interdisciplinarios y de recursos y herramientas que están disponibles, ¿no? El proceder metodológico concierne entonces a procedimientos utilizados para averiguar, dialogar, conversar, que nos lleve a reconocer y conocer el espacio y los escenarios de encuentro que tenemos al desarrollar el proyecto, ¿sí? En ella se aplican procedimientos que posibiliten la participación activa de los y las involucradas en el programa. Al mismo tiempo, nos es útil para conocer lo que la gente siente y vive, ¿sí? Herramientas metodológicas a usar. Oh, ya llevo mucho tiempo y yo voy muy contento porque solo estoy hablando yo, pero vamos a hablar todos, por supuesto, y todas. Bueno, aquí hay algunas herramientas que seguramente ustedes conocen y que solo las voy a poner aquí porque creo que son las que más están ligadas. ¿Qué significa que nosotros seamos coherentes y consecuentes desde una perspectiva social y cultural? Que no todo el recurso metodológico podemos usarlo en la arbitrariedad de tomarlo. Hay recursos metodológicos que son más afines a un modo de proceder más empírico positivista, estadísticas, de regulación y de control que otros. Y nosotros y nosotras nos ubicamos en la investigación cualitativa, dado que estamos trabajando con personas que sienten, que piensan, que emiten, que enuncian saberes y conocimientos previos y que son conectados con los nuestros. Entonces, para nosotros, en la investigación cualitativa, hay recursos que no usamos del todo en la pertinencia, aunque los tomamos en cuenta como una referencia o información. Y me estoy refiriendo propiamente a las estadísticas o a los datos estadísticos. Nosotros en investigación cualitativa trabajamos con los códigos y el código viene del lenguaje y de la enunciación, no de la cantidad de veces que yo he dicho proyecto. Es que el profesor dijo 45 veces proyecto y como dijo 45 proyecto, lo que más le importa enseñar es proyecto. Pues no, no fueron las 45 veces. A lo mejor lo que más me interesa es dejarles como la inquietud de que hagan trabajo más colectivo, de que se conecten más con
los grupos y las comunidades, no sé, eso ya me lo dirán ustedes. Entonces, solo retomo algunos elementos como es la entrevista o las entrevistas, los grupos de discusión o los grupos focales, las asambleas, los estudios de caso o en caso, que ahorita vamos un poco a revisar. Y bueno, que ustedes también me comenten cuáles otros, cómo pueden ser los diarios de campo, las bitácoras, también ¿cómo se llaman? Sí, también son bitácoras de asamblea, ¿no? Los acuerdos de asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso los diarios de la organización, los diarios de los participantes, los dibujos, no sé, depende mucho de qué estemos trabajando como proyecto. Entonces, de manera rápida, estamos viendo que las entrevistas son focalizadas, pueden ser estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Todas ellas tienen que generar un clima en donde la conversación sea amigable. Siempre vamos a tener un guión pensado o hecho, un bosquejo o un esquema que orienta la conversación. Yo soy más dado a llevar a cabo entrevistas abiertas, un poco que le llamamos de asociación libre. Y casi, casi les aviento el trompito, ¿no? Les digo, a ver, para ustedes, ¿qué sentido tiene la lectura que hacen para participar en clase? Les aviento y ya empiezan, no, profe, mire esto, esto y lo otro, y lo otro. Y empieza a haber un abanico de muchas enunciaciones y empiezo como a hacer mis relaciones semánticas. Y digo, esto está conectado con esto con esto, esto con esto. Y luego voy tratando de organizar y de centrar algo en que me llama la atención de la conexión que hay en esa red semántica. Y ahí es donde abordo la pregunta que me interesa y no la que traigo previo. Entonces, ese es un estilo mío, pero lo que estoy diciendo aquí es que sí se requiere de un guión, que sí se requiere de un bosquejo, aunque tiene que ser abierto, flexible y no hablar más el entrevistador que el entrevistado, ¿no? Los grupos de discusión se caracterizan por generar diálogo, escucha en colectivos reunidos por un interés común. Se trata de construir grupos de trabajo asistidos por un coordinador o un líder que interviene en forma no directiva con el fin de obtener información, intercambiarla y contrastarla. La toma de decisiones y tareas de seguimiento. Las asambleas, en cuanto a reuniones numerosas de personas, es un procedimiento que en determinados proyectos puede generar o ser necesaria para llevar a cabo todo el proceso de investigación, especialmente cuando las situaciones, problema, requieren resolverse, que requieren resolverse, implican a muchas personas. Yo supongo que ustedes tienen proyectos en donde pues son asambleas prácticamente las que llevan a cabo, no son entrevistas. Y dicen, bueno, pues aquí necesitamos una organización que nos permita levantar información de la asamblea y poder trabajarla como una enunciación de significación colectiva y establecer algunos puntos de encuentro o puntos también, ¿cómo se llama?, de tensión que nos ayude a saber con quiénes estamos dialogando, a saber dónde está el lugar del diálogo, de la discusión, del análisis y generar un ambiente de tarea común que permita atender lo que la asamblea nos ha aportado. No sé si en instituciones más rígidas como la mía, y consta que es la UNAM, que es muy, ¿cómo se llama?, muy generosa, pero luego de repente tenemos reuniones y tomamos acuerdos. Y la siguiente reunión, nadie se acuerda del acuerdo y parece que empezamos de cero. Entonces eso no nos debe pasar, porque si no nos escuchamos, si no nos conectamos, si no hacemos de nuestra actividad una tarea común,
pues nos vamos a estar, como decimos, como perros y gatos, ¿no? Mordiendo unos a otros sin saber por qué, ¿no? Perdón, dije una cosa no tan grata, eso de perros y gatos. Bueno, proseguimos. Les decía del estudio de caso. Los estudios de caso pueden ser individuales, de familia o la comunidad en su conjunto. El estudio en caso o de caso documenta, interpreta la complejidad de experiencias diversas en su contexto sociocultural concreto, en donde tratamos de captar lo particular y lo singular dentro de esta complejidad con la que aparecen los casos. La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas. Ahí es donde les digo otra vez, ¿no? Como que el encuentro con el otro, pero no un encuentro de cara a cara. Un poco, no sé si en esta experiencia que tenemos de la pandemia, nos dimos cuenta cómo es de eh, contundente la realidad y cómo nos pone enfrente y nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? De repente pensamos que lo que sentimos, pensamos y actuamos entre nosotros, nosotras, en familia, en pareja, etcétera, es lo que hemos venido haciendo toda la vida. Y de repente hoy estamos y decimos, estas cosas no las tenía tan reconocidas. De repente uno que tiene la oportunidad de ver que tienes un pedazo de jardín y que lo descuidas por andar saliendo diario a trabajar y que de repente te das cuenta que hay una flor o que hay una planta que requiere algo, dices, ay, esto no me caía el 20 de cuando andaba, que salía corriendo y regresaba corriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero señalar es muy, muy importante saber qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos las personas. Y por último, en esta parte, la etnografía, la observación participante, las entrevistas, el análisis espacial de las zonas, los barrios y las colonias, son ejercicios que el investigador social ha de realizar de manera permanente. Es un compromiso social, un compromiso ético y un compromiso político que todos tenemos cuando decidimos participar, decidimos actuar en proyectos como los que hacemos, sean educativos, sean sociales, sean culturales. Así que, pues no nos queda más que tomar conciencia de ello, comprometernos y creo que, como les decía al principio, esos lazos sociales, esas condiciones de socialización que a todos nos hace falta y que nos estructura. Recuerden que la comunidad es la estructuración común del yo, del ello y del superyo en una condición humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho de lo que nos apropiamos y somos es por esta relación común y de comunidad. Y digo en general, si nos fuéramos a comunidades específicas, conocemos que algunas de ellas incluso ceden, algunas poblaciones ceden a la comunidad el valor de educar y el poder de formar. Y no es el individuo o el grupo particular solamente, ¿no? Entonces, sigamos haciendo trabajo comunitario, sigamos haciendo trabajo social, sigamos haciendo proyectos que vinculen y que nos vinculen por los medios que sean. Yo a veces en esto, cuando participo de algún conversatorio o de alguna sesión, cierro mi micrófono, dejo mi imagen y cuando me preguntan algo, a propósito, no abro mi micrófono, digo, solo que tenga que participar de manera hablada, pero hago movimientos porque de esa manera siento que le estoy llamando la atención al otro y que de esa manera estoy como contactándome también en mi expresión de lenguaje corporal. Entonces,
pues aún a través de una imagen, de una fotografía, podemos interiorizar e interiorizarnos en el encuentro con este otro que es mi ser y estar en este mundo, en esta comunidad, en este grupo y en esta sociedad, ¿no? Y bueno, estas son las consultas que yo hice para este PowerPoint, que es el texto de Anderek, que es Repensando la investigación a acción participativa. Uno que está en inglés, que tiene que ver con el incidente crítico como una técnica para descubrir necesidades, de Flanagan. Y otro de Puig, 11 ideas claves para realizar un proyecto de aprendizaje, servicio, y que ahí están las fuentes. Pues sería todo de mi parte y ahora esperaría sí su participación, sus preguntas para poderme situar en la pertinencia con lo que ustedes hacen. Adelante, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede plantear. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cómo se sintieron con toda esta plática? No soy muy dado a dar conferencias, digamos, solamente soy más dado como a la interacción. Desde luego que sé que en clase, pues uno tiene que dar la clase, ¿verdad? También. Pero ¿cómo se sintieron en todo esto que abordo como puntos que quedan todavía como en espera? ¿Qué me pueden decir al respecto? Ignacio, yo quisiera preguntarte una cosa. Ujú. Digo, ahorita por lo que nosotros hacemos, no podemos ir, bueno, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? No podemos ir a los lugares a levantar entrevistas o a observar los espacios o a organizar grupos de discusión, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, pues, hacer un análisis de nuestros actores a través de entrevistas y pues sí, de entrevistas telefónicas. Pero muchas veces no sabemos cómo abordar o cómo lograr que ellos nos digan lo que queremos sin sesgar sus respuestas, ¿no? Entonces, más bien es preguntarte si tienes algún tip o alguna línea pues, alguna línea de pensamiento o alguna estructura para la entrevista para que, pues ahora sí que a lo mejor entren en confianza o se abran o nos digan lo que queremos sin cerrar la respuesta, ¿no? A un sí o a un no o a una A o B, ¿no? Sino más bien que ellos nos platiquen. Sí, claro. Yo situaría este punto que tú señalas, lo que queremos, como la intención, el propósito de la entrevista, más que lo que queremos escuchar del otro. Eso hay que ponerlo también como en una revisión, es decir, la entrevista tiene un propósito, tiene un objetivo y espera una información. Ujú. Y ese es un principio que nos orienta para entrar en contacto con el entrevistado o la entrevistada y de esa manera pues darle contenido y fuerza a mi propósito y a lo que requiere de información. Y si es así, lo que el otro o la otra nos va a decir, hay mucho de lo que nosotros no estamos en conexión con ello, porque es ese sentir y pensar del otro o la otra. Y tenemos que hacer, así como cuando tenemos la oportunidad de ir a campo o a terreno, que nuestros primeros acercamientos o nuestras primeras visitas en algunos proyectos son como de vagabundeo para reconocer y sentir un poco más el ambiente. En la entrevista tenemos que dejar un poco eso también. Es decir, quizás ponernos más en la escucha, atenta de qué siente y qué piensa esta persona. Y en algún momento eso que siente y piensa puede no estar ligado a lo que esperamos o a lo que queremos entrar en comunión, pero que tenemos que resolver porque si no es un obstáculo, una traba
para que se dé lo otro. Entonces, uno le tiene que hacer aquí mucho al escuchante, pues al que escucha, y luego dicen que a veces escuchándonos resolvemos algunas situaciones. Entonces, reconocer que hay quienes, si tú les preguntas, oigan, ¿cómo te sientes con todo este momento del coronavirus? Ay, es que sea la mediación para jalar, no sé si quiero saber qué le representa la salud, por ejemplo. Oye, pero algunos futbolistas se han contagiado de COVID. ¿Me puedes decir si conoces el caso de alguno? Digo, estoy como haciendo un ejercicio muy, muy simple, pues, pero digamos que irlos como conduciendo hacia aquello que nosotras y nosotros queremos, porque, o la intención que tiene la entrevista, incluso eso de que nosotros queremos, queda un poquito en cuestión, ¿no? Porque muchos hacen entrevistas solo para extraer del otro y la información y soltarla. Eso éticamente no es correcto. Tenemos que reconocer que el otro tiene un interés, que el otro tiene una necesidad y que tiene una motivación para hablar de lo que está hablando y que nosotros y nosotras también lo tenemos. Entonces, ese es un principio, estar más abiertos a la escucha, quizás pensar que estamos perdiendo el tiempo escuchando, pero saber que estamos ganando. Ujú. Te repito, como este asunto del vagabundeo. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de licenciatura, como llevo un año con ellos en investigación, el primer semestre no nos permiten mucho salir porque es un seminario. El siguiente semestre que están conmigo es un taller y pueden salir a hacer investigación. Yo en el primer semestre, que es un seminario, les digo, al cierre del semestre me van a dar un informe de 3 visitas que van a ir a hacer al espacio donde ustedes están interesados en intervenir o en indagar lo que quieran indagar. Y se van sin ninguna indicación, solo un poco como a vagabundear, ¿no? Y eso les da mucha riqueza porque regresan y me dicen, ay, profe, yo pensé que la escuela hacía esto, que la escuela hacía lo otro. Porque como estamos muy en aula nosotros, es más lo que uno se imagina que lo que la realidad expresa. Y a veces no nos fijamos mucho en el detalle, en el acontecimiento, en el movimiento. Entonces, todo para decirte que en la entrevista tenemos que dejar que el otro hable, pensar que todo lo que habla es tan válido como lo que queremos que hable y que probablemente perdamos un poquito de tiempo en la escucha, pero logremos conectarlo con lo que queremos. Y en ello, nunca cerrar una entrevista solo por la entrevista misma. Sí le tenemos que dar un cierre en ese momento, pero siempre dejar la puerta abierta para un segundo encuentro, un tercero o alguna otra participación. Y ya ahí podemos conectar muy bien. A veces se recomienda, por ejemplo, en algunos proyectos, que primero se haga un sondeo a través de una encuesta, la que ustedes decidan, y luego se venga con la entrevista. Sé que ahorita estamos en una condición muy complicada, pero estoy dando metodológicamente algunos tips, ¿no? Y que la entrevista sea como para reforzar lo que ya la encuesta nos va señalando un poco. No sé, hay muchos otros tips, pues, pero son los que yo te puedo decir en este momento a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. A ti por participar. ¿Alguien Al- más? Sí. ¿Alguna otra participación? Correcto. Entonces vamos a proceder con el cierre de la actividad. Y para ello me voy a permitir compartir un agradecimiento al doctor Ignacio Pineda por la impartición de la plática Estrategias Metodológicas en la Elaboración de Investigación Social y Cultural a nombre de la Junta de Ciencia Privada de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor, por su intervención.
Esperamos que haya sido de utilidad para todos nuestros participantes. Pues gracias a ustedes, yo sí creo y créanme que yo quisiera ser un partícipe de algunos de sus proyectos, de veras. No sé, ustedes no me han dicho mucho de lo que ustedes hacen, pero siempre creo que necesitamos este tipo de acciones, necesitamos este tipo de proyectos y yo comparto una ideología y las ideas y un ánimo en este tipo de trabajos y créanme que a mí me encantaría conocer más de sus proyectos, me encantaría participar en alguno de ellos o en algunos de ellos y con mucho gusto lo haría en algún momento. Y bueno, a la institución u organización que les convoca y que me ha invitado, pues agradecerle muchísimo. De veras que son momentos de mutuos aprendizajes. Yo con la exposición que hago con ustedes, con lo que me viene a la mente cuando voy retomando las ideas, refuerzo mucho un saber y un conocimiento y también pongo en cuestión otros. Así que es una participación con un alto valor de aprendizaje. Así que gracias a ustedes. Pues bueno, damos por terminado esta plática. Agradecemos su participación. No olviden enviar sus fichas de inscripción firmadas para la emisión de sus constancias de participación y contestar la evaluación de satisfacción que enviamos con el enlace a esta actividad. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Quizás, perdón, dar mi correo electrónico, ¿Ok? que es Pineda Pineda ahí. en minúsculas, @unam.mx. Quienes tengan algún interés de seguir intercambiando puntos de vista o algunas recomendaciones, con toda libertad pueden mandarme un correíto y seguimos este diálogo. Muchísimas gracias. Les envío un abrazo virtual y espero encontrarlos en otra ocasión. Gracias, Adán. Por nada, profesor. Nos vemos pronto. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.